hablar de la historia de un hombre que realmente, que si todo el que quiere ser emprendedor, todo el que quiere salir adelante, todo el que quiere hacer un cambio en su vida, el que quiere mejorarse, debe saber esta historia de grandes hombres que salieron en épocas difíciles, muy pobres, que pasaron mucha necesidad. Ellos cambiaron su vida, sus hábitos, su forma de pensar y llegaron a ser hombres grandes, extraordinarios, que después de su muerte aún lo seguimos recordando. Un hombre que salió en un libro muy famoso que lo escribió Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Un libro lo recomiendo, muy bueno. Algo para leer hay que tener mucha paciencia y hay que saber interpretar algunas cosas porque tiene como muchos mensajes en esquemas que toca descifrar con calma, pero se los recomiendo. Lleva mucho tiempo, aquí tengo ya tiempo leyéndolo y es algo, cada vez que lo leo aprendo algo nuevo. Su nombre es Andrew Carnegie. En el 2016 se hizo una encuesta en Forbes. Resultó que su fortuna actualmente fuera de 408 mil millones de dólares. O sea, 2 veces lo que vale el fundador de Amazon. O sea, muchísimo dinero. En una época que estamos diciendo que hacerse rico no era algo fácil como es actualmente, ¿no? Que ahora actualmente es mucho más fácil. Muchas comunidades hacer mucho dinero. En esa época era algo muy poca gente lo podría hacer. Carnegie nació en 1835 en Escocia, Dublín. Una ciudad, no tanto como ciudad, algo como rural, muy tradicional. En esa época Dublín se estaba un poquito ya a industrializar. Su padre pierde el trabajo, con mucha gente obrera, deciden venirse obviamente a Estados Unidos. Llega joven en 1847, llegan ellos a Pennsylvania, un lugar que estaba empezando allá a moverse, estaba un poquito en crecimiento. Su padre consigue trabajo como obrero, como todo inmigrante en esa época. Vive en barrios, en lugares muy pequeños, o sea, muy horribles. De verdad que no era nada cómodo, pero sin embargo eso no tuvo al pequeño Carnegie a mejorarse. Había una biblioteca que la había los sábados y él iba todos los sábados a leer allá, pasaba todo el día leyendo. Se van a imaginar un niño de 12, 13 años en una biblioteca un sábado. Él deja la escuela, empieza a trabajar en el ferrocarril, que era de empresario inversionista Thomas Scott. Empieza a trabajar. Thomas Scott ve en él la necesidad, la sed de conocimiento, ve rápido su inteligencia y lo agarra como secretario del personal, o sea, le hace sus diligencias personales y lo va enseñando, lo va aprendiendo, lo va metiendo en el camino del empresarial desde muy pequeño. Lo pone a probar el telégrafo. En esa época el telégrafo era lo más moderno que había en comunicación. Había que hacerlo era por sonidos, como podrán ver en la foto, eran por sonidos. Te mandaban el sonido en un listado y tú tienes que revisar una tabla y sacar todo escrito, o sea, llevaba un poquito de tiempo. Nuestro amigo Carnegie, nada más con el sonido que llegaba del telégrafo, nada más con el sonido, ya sabía el mensaje. Él de una vez lo escribía, él no tenía que revisar ninguna tabla. Algo muy impresionante para la época. Tenía un oído muy bueno, muy excelente. Cargo para la época, lo beneficiaba muchísimo porque era más rápido. Ya a los 20 años, nuestro amigo Carnegie se convierte en gerente del ferrocarril de Thomas Scott. Thomas lo mete en el camino del inversionismo, le enseña, obviamente. Nuestro amigo Carnegie no se va a quedar, le lo ayuda, le presta con los ahorros que tenía y invierte. Carnegie siempre fue un fiel cliente de la lectura, nunca dejó leer, siempre leyó. Este es un hábito que te ayuda muchísimo. O un secreto del que él menciona en el libro, se lo dice a Napoleón, que su secreto es rodearse de personas mejores que él, aprender de personas, no solamente de rodearse de personas inferiores, sino personas superiores. Aquí se te ayuda a crecer como persona. Carnegie sigue creciendo, mundo empresarial, sigue como inversionista, como muy joven. En 1860 empieza la guerra de secesión.
a Scott lo llama a Washington que se vuelva como vicesecretario de guerra. Scott obviamente trae a su pupilo, ellos se encargan del transporte de las tropas, del alimento, de mover los heridos, abrir caminos, todo ese campo en el transporte que donde ellos ya son, obviamente ya llevan tiempo trabajando. Mientras tanto también Thomas Scott invierte en armas, invierte en municiones, en el hierro, aquí. Entonces Carnegie se ve en ese mundo de las inversiones, eso es algo nuevo para él y ve la oportunidad que hay en el transporte, en las inversiones. O sea, es algo más. Él había invertido en cosas pequeñas, pero ya cuando llega la guerra de secesión ya es muchísimo dinero, estamos hablando de mucha demanda, y él ve también la oportunidad que hay en los puentes. Anteriormente los puentes eran de madera porque el hierro no era muy confiable, porque el hierro se oxidaba, se doblaba. Entonces no está saliendo un nuevo material que es el acero. El acero, Carnegie lo ve que es más duradero, más fuerte. Deciden hacer puentes de acero, claro, un poquito más costoso. En esa época no estaban innovando, estaba empezando lo del acero. Carnegie ve la oportunidad y también invierte un poco en el acero, invierte aquí, sigue ya en 1865, al terminar la guerra, ya un poquito más caudalado, un poquito de buena plata, decide invertir en el acero, decide a invertir todo lo que tenía, su ahorro, por decirlo de esa forma, decide invertir en el acero, y él ya conoce verdaderamente las clientelas que son los ferrocarriles. Los ferrocarriles, para lo menos había que desviar un río, ellos tenían que dar la vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ellos? Un puente en medio de un río, o sea, cortaban la distancia, más duradero y más fuerte, ¿no? Entonces sigue con las inversiones, sigue invirtiendo aquí, y obviamente también sigue invirtiendo en el ferrocarril. Él no se va del todo en el ferrocarril, incluso hasta su muerte sigue invirtiendo en el ferrocarril, que fue una buena fuente de ingresos. Él tenía varias fuentes de ingresos, pero él decide comprar a la competencia porque él vio algo más allá. En Estados Unidos había un crecimiento grande después de la guerra de secesión. La gente de la ciudad, de los pueblos, que quieren regresar a la ciudad, quieren ir a la ciudad. Entonces pequeños lugares como Nueva York, por decirlo así, Boston, hay lugares que van hacia arriba, van creciendo, y entonces necesitan hacer edificios, y este edificio se hace con el acero de Carnegie. Él se adelanta un tiempo y decide comprar la competencia, decide comprar a los otros socios para él acaparar todo el mercado, y obviamente hizo una gran fortuna. Fue por eso, porque él se decidió por eso. Él vio un poquito más allá de los beneficios que se podrían sacar el acero, del beneficio, y es algo muy importante de todo emprendedor, de todo empresario, ver un poquito más allá hacia el futuro del producto que tú estés vendiendo, que tú estés elaborando. Ya en 1892 nuestro amigo Carnegie funda la Carnegie Steel, que para la época fue, que actualmente todavía está, obviamente con otro nombre, que era la empresa de acero más grande a nivel mundial. Algo muy impresionante, algo que tú te pones a ver. Una persona que en 1835 nació en un lugar muy humilde, Escocia, Dublín, que ya en 1892, ya ha pasado un poquito más de 50 años, ya era el hombre, el fundador de la empresa de acero más grande del mundo, sin tener una carrera universitaria, sin haber ido 10, 15 años a una escuela primaria, no. Todo lo sacó en la biblioteca, con su astucia, con su perseverancia, lo hace de personas mejores, que él logró muchísimas cosas. Entonces nosotros actualmente debemos ver estos ejemplos de hombres como, ya hablé, como Vanderbilt, Rockefeller, nuestro amigo Carnegie, de personas que salieron prácticamente de la nada y conquistaron muchas cosas, hicieron muchas cosas, cambiaron su época, cambiaron su entorno, y nosotros que estamos realmente en un mundo donde hay mucha información, realmente no hay mucha competencia. Para el empresario, para el que quiera hacer la diferencia, el trabajo es duro, el trabajo es solitario, es algo, por decirlo la palabra, es algo difícil, muy poco lo hacen. Mientras hay muchos que están distraídos haciendo otras cosas, tú estás trabajando, poco a poco tú vas viendo tu resultado. Ellos fueron personas que trabajaron,
vieron los resultados ya a los años, después de los 40 años, 45, 50 años, pero ellos siguieron trabajando. Obviamente hubo muchos percances. Carnegie tuvo muchas deudas cuando decidieron invertir todo en el acero. Realmente las deudas, la presión era tan fuerte, pero él siguió perseverando. Obviamente tuvo su mano amiga, el empresario Thomas Scott. Siempre estuvo ahí su mentor, que cuando murió realmente algo le afectó personalmente. Por eso entró la rivalidad con Rockefeller, porque Rockefeller quebró a los ferrocarriles cuando él decide cuando Rockefeller decide hacer el petróleo transportar el petróleo por tuberías. Los ferrocarriles prácticamente, que era el 40% de las entradas, quiebran, y ahí se va a la bancarrota nuestro amigo Scott. Y bueno, y la depresión y todo, y Estados Unidos entra en una gran depresión y todo el mundo culpa a los ferrocarriles. Ya Vanderbilt creo que se había muerto, quedaba Scott, y entonces esto le pega emocionalmente ya mayor, y él muere de un infarto de soledad y tristeza en su casa. Y Carnegie culpa a Rockefeller por esto, y por eso siempre la rivalidad. Como ya viejos, ya a los 60, 70 años, que ellos una vez se hablan, pero ellos siempre, cuando estaban jóvenes, se odiaban. Pero entonces ese no es el tema, sino quería compartir con ustedes este pequeño anécdota de esos dos titanes realmente de la industria, del empresario, que cambiaron la historia de Estados Unidos a ser la gran potencia que es. Y obviamente nosotros, estos países de acá de Latinoamérica, tenemos que aprender de la historia de ellos, de personas realmente inmigrantes que salieron de la nada y bueno, conquistaron todo, ¿no? Entonces Carnegie, ya terminando ya su carrera empresarial, él decide venderle a Morgan, JP Morgan, ya haré el próximo video de él sobre sus inversiones, cómo cambió todo. JP Morgan fue el hombre que tuvo la primera casa iluminada en el mundo en la Quinta Avenida de Nueva York, que obviamente fue alumbrada por Thomas Edison. Es una buena historia, se la voy a comentar ya el próximo domingo. Pero nuestro amigo Carnegie decide, aparte lo presionan un poquito, ya estaba cansado ya de la competencia, de esto, del trabajo, ya estaba mayor obviamente, decide vender su compañía en $480 millones a JP Morgan, una época, una plata que, mejor dicho, que solamente la podría conseguir conocido obviamente en el mundo bancario. Él se movía, conocía a los grandes, y decide con otro inversionista comprar esa empresa, que mejor dicho, que cuando directamente la compró, creció el 50%, llegó a valer casi $1.000 millones. Se puede imaginar, para la época, muchísimo dinero. Actualmente, que bueno. Entonces Carnegie, que decide su plata, su fortuna, que era muy grande ya en esa época, era más grande que la de Rockefeller. Cuando él que ya estaba envejeciendo, Rockefeller muere a los 92, 93 años, vive un poquito más, y él era él no era tan mayor, casi la misma edad que Carnegie. Es que se hace más rico, pero bueno, esa es otra historia. Ya Carnegie, más consolidado en esa época como el hombre más rico de Estados Unidos, decide donar su plata, decide donar su dinero, y todo como hacer bibliotecas que actualmente hay en todas partes. Hay bibliotecas llamadas Carnegie o Andrew Carnegie, muy impresionantes. El libro contiene libros de todo tipo, a hacer barrios, a hacer muchas cosas. En Dublín, cuando ellos regresan, que él hace su casa, la primera vez que regresa, es bien recibido por la localidad, porque ya había donado mucho dinero a la ciudad de Dublín. Su madre, ya cuando Carnegie está consolidado, regresa a su tierra. Obviamente ellos son de Dublín, quieren regresar a su tierra. Carnegie se mantiene entre Dublín y Estados Unidos, y así obviamente donde sus inversiones. Se codea de príncipes, de ministros, de escritores, de poetas, gente de la época muy ilustre, muy hablada, para aprender de ellos. Entonces debemos nosotros aprender, no tener esas limitaciones, porque uno no haber nacido en un lugar humilde, de haber nacido en un lugar pobre, no te puedes limitar por eso. No te puedes decir porque yo que él es más inteligente que yo, que él más no. Nosotros no tenemos que, en un mundo donde hay tanta información, tanta tecnología, está ahí al alcance de nosotros, no podemos limitarnos. Me dice Carnegie que tenía que ir los sábados a una biblioteca a leer todo el día, y ahí fue donde fue creciendo su sed de conocimiento desde muy pequeño. Él obviamente le tocó madurar, porque había muchas bocas que alimentar, y yo, ya como diciendo, el hermano mayor tocaba ponerse a trabajar, por eso él no fue a la escuela. Entonces nosotros nos ponemos mucho espero,
muchas cosas. Entonces, como ya dije anteriormente, el que quiere mejorarse, no hay mucha competencia porque muchos están distraídos, están quejándose, no quieren hacer y realmente muchos que no quieren el sacrificio, el trabajo duro. Mi nombre es Pedro Duvalde Barrios. Comenta sobre qué piensas tú sobre esta historia, esta gran anécdota que te estoy contando de este gran hombre muy conocido. Y bueno, que disfrute este mensaje y aprendamos. Todo empezó en una biblioteca, todo empezó un libro, todo empezó con la sed del conocimiento. Muchas gracias.